el producto de un vector con otro vector en el plano se llama producto punto. Y vamos a hacer su definición, sean el vector A igual a A, B y el vector B igual a C, D. Los dos son elementos del plano. Entonces, el producto punto se define de la siguiente forma. El vector A punto, el vector B va a ser igual, este es el vector A, B. C, D es el vector B, C, D. El producto punto se hace de la siguiente manera. A por C, más B por D, B por D. Este es un número real. Es un número real porque las componentes de los vectores son números reales. Entonces, la multiplicación de un número real con otro número real es nuevamente un número real. Ahí tenemos un número real con otro número real, es otro número real el producto. Entonces, este es un elemento de los reales. Ejemplo, sean el vector A, cuyas coordenadas son 3,5, y el vector B, cuyas coordenadas es 1,4. Entonces, el producto del vector A punto con el vector B es igual a vale 3,5, punto B vale 1,4. 3 por 1, 3, más 5 por 4, 20. El resultado es 23. Este 23 es el elemento de los números reales. Bueno, ahora vamos a hacer la primera propiedad del producto punto, que es un equivalente a la conmutatividad en los números reales. Propiedad 1. Sean el vector A y el vector B elementos del plano. El vector A tiene las coordenadas A, B, el vector B tiene las coordenadas C, D. Entonces, el vector A punto el vector B va a ser lo mismo que el vector B punto por el vector A. Vamos a probarlo. El vector A punto B es el vector A, que es A, B, punto el vector B, que es C, D. Aplicamos la definición del producto punto y multiplicamos la primera coordenada con la primera coordenada, A por C, más B por D, B por D. Ahora, estos son números reales, por lo tanto, podemos conmutarlos. C por A, estoy conmutando estos dos números, más B por B, estoy conmutando estos números. Ahora los voy a separar en sus vectores respectivos. C, D es B, A, B es A. Entonces tengo C, D punto A, B es igual, este es B y este es A. Entonces, empiezo en el vector A punto al vector B y llego a la conmutatividad, que es el vector B punto el vector A. Bien, vamos a ver la propiedad número 2.
sean tres vectores, el vector A, el vector B y el vector C. La propiedad 3 es una especie de ley distributiva para los números reales. Aquí es algo similar. El vector A tiene las coordenadas A, B, el vector B tiene las coordenadas C, D, el vector tiene las coordenadas E, F, y los tres son elementos del plano. Entonces, A punto, la suma del vector B con el vector C va a ser igual al producto punto del vector A con el vector B más el vector A punto el vector C. Y esto va a ser igual, aquí se conmutan B por A, B punto A, más se conmutan también C punto A, y aquí tenemos A y A, lo sacamos, nos queda B, el vector B más el vector C, el vector B más el vector C, punto el vector A. Esto es todo lo que nos dice la propiedad 2. Ahora vamos a probar que efectivamente se cumple esta propiedad 2. Empezamos con esta, A punto B más C, A punto B más C. ¿Quién es A? A es A, B, A, B. ¿Quién es B? C. ¿Quién es B más C? Vamos a hacerlo directo. B más C es C más C, C más C. D más F. B más C es este vector que está aquí. Ahora, vamos a aplicar la definición que tenemos del producto punto. Vamos a hacerlo. A por C más C, A por C más C, más B por D más F, B por D más F. Ahora vamos a conmutar, como todos estos son números reales, vamos a conmutar. A lo voy a poner acá y a B lo voy a poner acá. Entonces me queda C más C por A, D más F por B. Y esto es igual, aquí voy a encontrar los vectores que están involucrados aquí. El primer vector es A, B, aquí está A, B. El segundo vector me queda C más C, D más F, D más F. Y eso debe estar multiplicado por el vector A, B, ¿verdad? Ahora, ya tengo A, B, es A, le pongo el punto y ya nomás voy a separar CD. CD es un vector que es B, CD es B, y el otro vector es E, F, E, F es C. Entonces, este es B, aquí está B, E, F es C, aquí está, punto A. Entonces, siguiendo todo el proceso lógico, digamos de que
A punto B, A punto, por el vector A punto, por la suma del vector B más el vector C, es exactamente lo que está aquí. Siguiendo todo el proceso lógico, llegamos a que la suma de los vectores B más C punto A, B más C punto A es igual a A punto B más C. Aquí está. ¿Qué efecto produce multiplicar un número escalar por un vector? Vamos a verlo. En el plano dibujamos el vector A, 2,1, 2,1. Si el escalar es 2, estos números meten los reales, entonces 2A, 2 que multiplica el vector A, es igual a 2 por 2, 4, 2 por 1, 2. Entonces, el vector que fue multiplicado por el número 2, lo que hace es alargarlo hasta ahí. Este sería el vector 2A. Es 4,2. El efecto de multiplicar un número real con un vector, si el número es positivo o es mayor que 1, lo hace más grande. Vamos a ver un ejemplo donde se voltea la dirección del vector. Supongamos que el vector B es menos 1,2, menos 1,2. Este es el vector B. Y el número real por el cual lo vamos a multiplicar es menos 2. Entonces, menos 2B, menos 2 por el vector B es menos 2 por menos 1 me da 2. Menos 2 por 2 me da menos 4. Entonces, el vector menos 2B, lo voy a dibujar, es 2, menos 4. 2 menos 4. Aquí está. Este sería el vector menos 2 por el vector B. Aquí lo alarga y además le cambia la dirección al vector. Estos son los efectos que sufre un vector al ser multiplicado por un número real o un escalar. Vamos a ver qué le pasa a la suma de dos vectores, sea el vector A con coordenadas 2,2 y el vector B con coordenadas 2, menos 2. Los dibujamos. El vector A es 2,2. Ahí está el vector A. El vector B es 2, menos 2. Entonces es 2 menos 2. Aquí está el vector B. Ahora vamos a ver cuál es la suma de el vector A más el vector B. El vector A más el vector B es, lo hacemos directo, 2 más 2, 4. 2 menos 2, 0. Entonces el vector A más el vector B es 4,0. 4,0, aquí está. Este sería el vector de la suma del vector A más B. Ahora, a esta suma lo voy a multiplicar por el número 1 medio, el método de los reales.
A ver qué le pasa. Entonces, un medio por el vector A más el vector B es igual, lo hago directo, ya lo tengo aquí. 4 entre 2 es 2. 0 entre 2 es 0. Entonces, un medio que multiplica al vector A más el vector B es 2,0. Un medio de A más un medio del vector B, esto es igual 2 entre 2 a 1. 2 entre 2 a 1. El vector B, 2 entre 2 es igual a 1. Menos 2 entre 2 es menos 1. Esto me queda 1 más 1, 2. 1 menos 1, 0. Este resultado es el mismo que este resultado. Entonces, ¿qué le está pasando al vector? El vector 4, 0 lo está reduciendo a la mitad. Este es el vector 4,0 y este es el vector 2,0. Lo está reduciendo a la mitad. El efecto de multiplicar la suma de dos vectores por un medio. Lo está reduciendo. Bueno, vamos a probar. Si el vector A es perpendicular al vector B, entonces el producto punto de A del vector A por el vector B es igual a 0. Sea el vector A cuyas coordenadas son A, B y el vector B cuyas coordenadas son C, D, elementos del plano. Si el vector A es perpendicular al vector B, entonces el producto punto del vector A por el vector B es igual a 0. Nos están diciendo que el vector A es perpendicular a B, entonces aquí tengo el vector A y este es el vector B que es perpendicular a A. Entonces voy a dibujar a menos B, cambiándole la dirección a A, del mismo tamaño. Trazo las hipotenusas a ambos triángulos rectángulos. Resulta que esta hipotenusa, que es A más B es igual a esta hipotenusa, que es el vector A menos el vector B. Entonces, si el vector A es perpendicular al vector B, entonces se cumple que A más B, el vector A más B, es igual al vector A menos B. Ahora voy a multiplicar por el producto punto a este mismo y a este mismo. Entonces, A más B punto los vectores A más B, y esto debe ser igual a el vector A menos B punto A menos B. Lo desarrollamos aprovechando las propiedades que acabamos de mostrar. A punto A es A punto A.
A punto B más A punto B más B punto A, B punto A más B punto B más B punto B. Y esto debe ser igual a punto A más por menos da menos A punto B menos por menos da más. Ya tenemos que B punto B más B punto B. Ahora nomás nos falta este que es menos B por A, es menos B por A. Tenemos esta igualdad. Ahora tenemos que aquí A punto A es A punto A. Entonces A punto A con A punto A se va. Y otro tenemos igual a B punto B, B punto B, B punto B. Se cancelan. Y nos queda A punto B, B punto A. Aquí conmuto, me queda B, me queda A punto B, que es exactamente este, entonces se suman A punto B más A punto B es 2 A punto B. Y esto debe ser igual a menos A punto B menos B punto A, aquí nuevamente conmuto A punto B y tengo menos A punto B menos A punto B me da menos 2 A punto B. Entonces este que está restando lo paso sumando para acá y obtengo que 4A punto B es igual a 0. Esto es igual a 0 si solo si este producto punto es igual a 0, como habíamos dicho en esta parte. Con base en el producto punto vamos a encontrar la norma de un vector que es equivalente a la longitud del vector. Definición: la longitud del vector A con coordenadas A, B, que sea elemento del plano, es la longitud del vector A es igual al producto punto de A con el mismo. Veamos en el plano. En el plano tenemos el vector A, cuyas coordenadas son A, B, y por el teorema de Pitágoras sabemos que la longitud del vector A elevado al cuadrado es igual a A cuadrada más B cuadrada. Si le saco raíz cuadrada a ambos lados, tengo que la longitud de A es igual a la raíz de A cuadrada más B cuadrada. Bueno, ahora vamos a ver con el producto punto cómo se obtiene la longitud del vector A. A punto A es igual a A, B, punto. Aplicamos la definición del producto punto es A por A cuadrada, B por B, B cuadrada con el signo más. Si saco raíz
cuadrada a A punto A. Acordémonos que el producto A punto A es un número real, entonces puedo sacarle raíz cuadrada a A punto A, y es lo mismo que sacarle raíz cuadrada a A cuadrada más B cuadrada. Ahí está, A cuadrada más B cuadrada. Y esto es lo que se llama la norma del vector A, que es exactamente la longitud del vector A, siguiendo el procedimiento de Pitágoras. Bueno, entonces la longitud del vector A debe ser igual a la norma del vector A, y es igual a A cuadrada más B cuadrada. Ahora, si el vector A es A, B y el vector B es C, D, entonces la norma de la suma del vector A con el vector B es igual, en forma directa, sabemos que A más B es A más C elevado al cuadrado. B más D es elevado al cuadrado. Esta es la norma del vector A más B. La norma del vector A menos B es exactamente igual a más con signo negativo. Vamos a ver, es A menos B, A menos C elevado al cuadrado. B menos D elevado al cuadrado. Bueno, con esto terminamos el plano. El espacio vectorial de dimensión 3. Un espacio se puede construir a partir de un plano. Un plano lo construimos a partir de dos rectas perpendiculares o oblicuas. Para el plano cartesiano decíamos que utilizaríamos dos rectas perpendiculares entre sí, la horizontal y la vertical a ella. Bueno, esta es la representación de un plano. Hacia arriba es hacia infinito, hacia abajo es hacia infinito, y hacia los lados se extiende hasta infinito. Entonces, este plano lo proyectamos hacia la derecha y hacia la izquierda para obtener un espacio de dimensión infinita. Entonces, la recta es un espacio vectorial de dimensión 1. El plano, como fue construido con dos rectas, es un espacio vectorial de dimensión 3. El espacio fue construido con el plano y una recta, entonces decimos que el espacio es un espacio vectorial de dimensión 3. Otra forma de construir el plano es mediante tres rectas perpendiculares: el eje X, el eje Y y el eje Z. Un punto en el espacio cuyas coordenadas son A, B, C, se le asocia un vector, el vector A. Entonces, vamos a ver cómo se obtienen las coordenadas de A, B, C en el punto P. Esta es la coordenada A, esta es la coordenada B y esta es la coordenada C. Entonces, se busca la coordenada A, se busca la coordenada B, por último se busca la coordenada C y aquí encontramos el punto P.
que también está representada por una flecha que representa un vector, el vector A. Bueno, el espacio también cumple con el teorema de Pitágoras. W es la distancia que hay del origen al punto A, B. Este sería el punto A, B en el plano XY. Pero siguiendo el teorema de Pitágoras, la hipotenusa elevada al cuadrado es igual al cateto A elevado al cuadrado más el cateto B elevado al cuadrado. Esta es la proyección de esta B. Ahora, la longitud del vector A es nuevamente la raíz cuadrada de W al cuadrado más C al cuadrado. Este es el teorema de Pitágoras. Pero W tiene W. W al cuadrado es A cuadrada más B cuadrada, A cuadrada más B cuadrada más C cuadrada. Esta es la longitud del vector A siguiendo el teorema de Pitágoras. Ahora, utilizando la norma de un vector como lo hicimos hace ratito, decimos que la norma del vector A es igual, utilizando la definición, es igual a la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada más C cuadrada. Resulta que este resultado es exactamente el mismo resultado de abajo. Las operaciones que se definieron en el plano, muchas de ellas se conservan en el espacio de 3 dimensiones. Por ejemplo, el producto de un escalar con un vector se conserva en el espacio de 3 dimensiones. También se conserva las operaciones de vector con vector en el espacio de 3 dimensiones, se siguen conservando. En este momento vamos a ver cuáles son las propiedades para la suma, para el producto punto, para la resta en los vectores y el producto de un escalar con un vector. En el espacio vectorial de dimensión 3, sacamos 3 vectores del espacio vectorial de dimensión 3, A, cuyas coordenadas son A, B, C, el vector B, cuyas coordenadas son D, E, F, y el vector C, cuyas coordenadas son G, H, I. Entonces, la primera propiedad que cumplen los vectores del espacio vectorial de dimensión 3 es que A más B es igual a B más A. Esta es la ley conmutativa para vectores en el espacio de dimensión 3. La segunda propiedad que cumplen es la ley asociativa para la suma en el espacio vectorial de dimensión 3. Primero sumo A más B y al resultado le sumo C. Después sumo B más C y al resultado le sumo A. Estas dos operaciones son iguales. La tercera es la existencia del neutro aditivo en el espacio vectorial de dimensión 3. Existe 0 elementos del espacio vectorial de dimensión 3, tal que para toda A elemento del espacio vectorial
implica que el vector 0 más el vector A va a ser igual al vector A. 4. Existe el vector menos A, elemento del espacio vectorial de dimensión 3, tal que para toda A elemento del espacio vectorial implica que el vector A más menos el vector A es igual al vector 0. La número 5, sea R un número real y el vector A es elemento del espacio vectorial. Entonces, el producto de R por A es un elemento del espacio vectorial, como ocurría en el plano. La número 6, sea R elemento de los reales y los vectores A, B son elementos del espacio vectorial. Entonces, multiplicar R por la suma del vector A más el vector B es igual a multiplicar primero R por A más R por el vector B. La número 7, sean A igual a las cuyas coordenadas son A, B, C y B el vector cuyas coordenadas son D, E, F. Los dos vectores A y B son elementos del espacio vectorial. Entonces, el producto punto que definimos en el plano también se cumple en el espacio. Ya vimos cómo el teorema de Pitágoras está representado por la norma de un vector. Bueno, se cumple el producto punto A punto B es igual a B punto A. Aquí hay una conmutatividad. La número 8 es una especie de ley distributiva. A punto por la suma de los vectores B más C, esto es igual a A punto B más A punto C. Aquí, aprovechando la conmutatividad, puedo decir que la suma de los vectores B más C punto A es igual a A punto B más C. 9. Sea R elemento de los reales y el vector A, vector B son elementos del espacio vectorial. Entonces, la multiplicación del escalar por el producto punto A punto B es igual a R por A punto B, y esto es igual también a el vector A punto el vector R por B. La 10 nos dice lo que ya habíamos visto ahorita cuando estuvimos viendo lo del espacio, cómo se construye el espacio a partir de tres líneas rectas. La norma de A se define como A cuadrada más B cuadrada más C cuadrada, y esto representa la longitud del vector, que también se llama la norma del vector A. La norma de la suma de dos vectores A más B es igual a la raíz de A más B. ¿Quién es A más B? A más D elevado al cuadrado, como indica aquí, más la segunda coordenada B más C elevado al cuadrado, más las terceras coordenadas C más F elevado al cuadrado. Aquí lo tenemos. La diferencia, la norma de la diferencia de dos vectores A menos B es igual a la diferencia de sus primeras coordenadas A menos D elevado al cuadrado más B menos C elevado al cuadrado más
c menos f elevado al cuadrado. En un momento más vamos a hacer la demostración de algunas de estas propiedades. No las vamos a hacer todas porque nuestro interés primordialmente es avanzar hasta llegar a los números transfinitos. Vamos a ejemplificar algunas de las propiedades para los vectores en el espacio vectorial de dimensión 3. Vamos a probar la propiedad 1, la 4, la sexta, la 9 y la décima. La onceava, perdón. Vamos a suponer que tenemos los vectores A con coordenadas A, B, C, el vector B con las coordenadas D, E, F y el vector C con las coordenadas G, H, I. Estos vectores nos van a servir para ejemplificar las propiedades mencionadas anteriormente. Bueno, vamos a hacer la número 1. La suma en el espacio vectorial de dimensión 3 se define de manera análoga a la suma en el plano para vectores. A más B, el vector A más el vector B es igual, se suman coordenada a coordenada, A más D, A más B, B más E, B más C, C más F, C más F. Esta es la definición de suma de vectores. Bueno, aprovechando esto, vamos a probar que A más B es igual a B más A. Entonces, A más B lo ponemos exactamente como está arriba, A más D, B más C, C más F. Y esto es igual, como son números reales las coordenadas, entonces cumplen con la ley conmutativa de los números reales. Entonces puedo conmutar a D por A, D más A E por B, E más B, y a F por C, F más C. Y esto es exactamente el vector B más el vector A, con lo cual queda ejemplificada la propiedad número 1. Ahora vamos a ejemplificar la propiedad número 4. El número 4 nos dice que menos A es el elemento del espacio vectorial, tal que para todo vector A, elemento del espacio vectorial, implica que la suma de A del vector A más el vector negativo de A es igual a 0. Es igual al vector 0. Bueno, entonces, si A es igual a A, B, C, entonces, ¿quién va a ser menos A? Menos A va a ser el vector cuyas coordenadas son menos A, menos B, menos C. Entonces, si sumamos el vector A más el vector menos A ya sabemos que es ABC, y menos A es menos A menos B menos C. Entonces vamos a sumarlos. A menos A menos A me da 0. B menos B me da 0. C menos C me da 0. Y este es el vector 0. 0,0,0 es el vector 0 del espacio vectorial. Bueno, vamos a ejemplificar la siguiente propiedad, que en este caso sería la número 6. Sea R elemento de los reales y el vector A y el vector B son el elemento del espacio vectorial. Entonces, la multiplicación de un número real por la suma de dos vectores, el vector A más el vector B, va a ser igual a multiplicar el escalar por el primer vector y sumarle la multiplicación del escalar por el vector B.
¿verdad? Vamos a hacerlo aquí. Igual que en el plano se define el escalar R multiplicando al vector A, se define como R por el vector A es igual a multiplicar R por sus coordenadas. En este caso sería R por A, R por B, R por C. Así es como se define la multiplicación de un escalar por un vector. Entonces, empezamos aquí. R que multiplica la suma de A más B, R que multiplica la suma de A más B, de los vectores A más B, es igual a E. Vamos a ver quién es A más B. A más B. A más B, aquí lo tenemos ya. Es A más D, B más C y C más F. Este vector lo vamos a multiplicar por R. Al hacer la multiplicación tengo que multiplicar R por A más R por D, R por A más R por D. Luego R por B más R por E, R por B más R por E. Luego R por C más R por F. Y esto es igual. Ahora voy a separar al vector cuyas coordenadas son A, B, C con su escalar respectivo. Entonces separo R por A, R por B, R por C, más el que me queda, más RD, RE, RF. Y este es exactamente R por el vector A, más R por el vector B, que es este. Bueno, para ejemplificar la propiedad número 11, vamos a basarnos en los dibujos. La propiedad número 11 nos dice que la norma de la suma de dos vectores A más el vector B es igual a la raíz cuadrada de A más D sumando coordenada a coordenada de los vectores, más B más C al cuadrado más C más F elevado al cuadrado. Esto es lo que nos dice la propiedad número 11 que acabamos de ver. Bueno, haciendo un dibujo de un espacio de 3 dimensiones con 3 rectas perpendiculares, aquí tenemos el eje X, aquí tenemos el eje Y y aquí tenemos el eje Z. Dibujamos los vectores A, cuyas coordenadas son A en el eje X, aquí está A, trazamos una paralela al eje Y, encontramos B y trazamos una paralela al eje X, donde se intersectan, ahí subimos hasta encontrar a C, y el punto donde encontramos el vector A, B, C, este punto va a ser la punta de la flecha del vector A. El vector B lo hacemos de la misma forma. Encontramos D, trazamos una paralela al eje de las 10, trazamos una recta paralela al eje de las X desde E y subimos F para encontrar el punto donde la flecha de B toca. Bueno, aquí tenemos los resultados, dos vectores, el vector A y el vector B.
Ahora vamos en otro dibujo, también en 3 dimensiones, vamos a sumar A más B. Aquí tengo A, aquí tengo A, y le voy a sumar D, que es este tramo, A más D, este es el punto A más D en el eje X. Ahora vamos a sumar a B con E, porque estamos haciendo la suma de 2 vectores. B más E, aquí tengo B, aquí está B, y le sumo este pedacito que es E. Por B más E trazo una paralela al eje de las X, y por el punto A más D trazo una paralela al eje de las Y, el punto donde se intersectan, ahí voy a subir a C más F, subo, y el punto donde se toca es la flecha del vector A más B. Este es el vector A más B. Entonces, lo que nos dice que la norma de A más B es igual a la raíz cuadrada de A más D elevado al cuadrado más B más C elevado al cuadrado más C más F elevado al cuadrado. Bueno, ahora utilizando el teorema de Pitágoras vamos a calcular quién es la norma de A más B, que es exactamente lo mismo que la longitud del vector A más B. Es decir, A más B es la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Aquí este es un triángulo rectángulo. Este cateto es C más F. Este cateto es C más F. Y este cateto es W, pero W es la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Este triángulo rectángulo tiene como catetos A más D. Y tiene el otro cateto como B más E, que sería este. Este es un triángulo rectángulo. Entonces W al cuadrada, como nos dice el teorema de Pitágoras, W cuadrada es la hipotenusa, W cuadrada es igual a A más D elevado al cuadrado más el otro cateto que es B más E, B más E elevado al cuadrado. Ahora vamos a calcular la hipotenusa del triángulo, de este triángulo cuyo cateto es C más F. Este es un cateto y el otro cateto es W, ¿verdad? También el teorema de Pitágoras nos dice que W al cuadrado más la altura, que es C más F al cuadrado, aquí está C más F al cuadrado, debe ser igual a la longitud de A más B.
Recordemos que la norma de A, de la suma de dos vectores de A más B, es igual a la longitud del vector A más B. Entonces, la norma de A más B es igual a la raíz cuadrada de W al cuadrado más C más F al cuadrado. Ahora sustituyo lo que vale W. W al cuadrado vale esto. Entonces, la raíz cuadrada de W al cuadrado, pero W cuadrado es esto que está acá arriba, es A más D al cuadrado más B más C al cuadrado más este término que tengo aquí, que es C más F al cuadrado. Con esto se concluye entonces la norma de A más el vector B es igual a la longitud del vector A más B. Esto también se cumple en el plano y se cumple en el espacio de 3 dimensiones. De hecho, es el teorema de Pitágoras. Se cumple en el plano y se cumple en el espacio.